La gente siempre se preocupa que la máquina va a venir y nos va a matar a todos. No funciona así. De hecho, es mucho más peligroso el humano antes que la máquina. Y todas las malas aplicaciones que están sucediendo son simplemente porque personas están utilizando eso para cosas que no han sido creadas. Hola, buenos días muchachos, ¿cómo están? Mi nombre es Javier Morales y acá a mi lado está mi compañero que es... José Hernández Rincón, ¿cómo se encuentran? Un placer saludarlos. Hoy lo que vamos a hacer es que vamos a hablar de qué es la inteligencia artificial y por qué todo el mundo está tan loco por esa palabrita tan particular. En resumen, imagínate que tú tienes una producción en tu empresa y tu empresa tiene 100 personas que hacen esto. Ahora imagínate que esas 100 personas se encargan de construir carros. Como hace mucho tiempo todo este proceso de construcción de carros dependía de personas que lo hicieran manualmente, vino unas máquinas y las reemplazaron. Estas máquinas cumplieron la función de que eliminaron el 90% de este equipo de trabajo. No solo ellas, sino ellas con la ayuda de un operario a crear este nivel de producción. Hoy en día está pasando algo muy parecido a eso, que en resumen, tú tienes tu agencia digital que tienen 100 personas haciendo 100 cosas y cada uno hace algo de una manera muy específica. La inteligencia artificial, esta nueva herramienta o esta nueva revolución industrial que está sucediendo ahora mismo, que lo que hace es que simplifica muchísimo las cosas. Porque en el transcurso del video le vamos a explicar un poco cómo funciona la inteligencia artificial y cuál es la estructura que maneja. Ahora, ¿realmente es un mito o es realidad? De aquí viene donde pasamos para mí de la ciencia ficción, que es un pequeño umbral hacia el futuro, donde hemos visto, yo siempre voy a recordar ese episodio de Star Trek donde ellos sacaban los celulares que se desdoblan. Esto fue prácticamente 40 años a que saliera el primer celular que se desdobla. Siempre voy a recordar la película con Hugh Laurie, que era IA, inteligencia artificial, así como lo dice el título, que mostraba cómo era el nacimiento de un niño, una máquina, y cómo veíamos eso cuando éramos pequeños, tan futuristas, como siempre escuchábamos ese concepto en Ghost in the Shell, en diferentes animes, series y medios, donde pues mostraban esta idea de una máquina que es capaz de pensar. Vamos a la Matrix, vamos a todos estos conceptos que se nos fueron presentados hasta llegar al día de hoy donde la vemos aplicada, la vemos que ya es una total realidad. Vemos que, bueno, la inteligencia artificial yo creo que es la palabra que más se utiliza en el 2024 por todo lo que la gente que trabaja en nuestro medio, y está cambiando esto de manera increíblemente rápida. Por eso que pasamos del mito a la realidad, que ya estamos viendo que está ChatGPT integrado con los motores de búsqueda, está Gemini de parte de Google. Están todas estas herramientas que ya se están utilizando todos los días. Todos utilizamos AI, TechNoter o cosas como así. Y se van volviendo cada vez más parte de nosotros. Es más, salió el Answer Engine Optimization. Ya estamos preguntándoles a la IA directamente. Estamos haciendo trabajo. ¿Cuántos de ustedes en este momento no se están graduando o están haciendo sus últimos cursos? Y yo creo que deberíamos darle una mención honorífica a ustedes y a la inteligencia artificial que los ayudó en este caso. Trabaja con nosotros todos los días está dentro de nosotros, y ya pasamos a que sea una realidad. Lo estamos utilizando todos los días. En estos días yo recuerdo que me levanté y vi lo rodeado que estaba de tecnología y pensé, hey, estamos en el futuro. La tecnología que utilizo todos los días, los relojes que están integrados con inteligencia artificial, los celulares, las computadoras. Estamos viendo que las Raspberry Pi están integradas con inteligencia artificial en este momento, y bueno, ya todo esto que pensábamos que iba a ser un gran cuento de hadas, un gran disparate tecnológico futurista, literalmente nos está no respirando la nuca, encima de nosotros en este momento. Vamos al mismo ejemplo de lo que es la inteligencia artificial y cómo esto puede ser aplicado en acción. Ahora, supongamos que tú tienes un negocio pequeño donde tú te encargas de hablar con proveedores, tú te encargas de hablar con clientes, tú vendes un producto, vamos a suponer que son verduras o lo que sea, como para tener un ejemplo muy práctico. ¿Cómo la inteligencia artificial te puede ayudar en eso específicamente? ¿Realmente es tu aliada o simplemente te va a quitar la producción de la venta de verduras y hablar con personas? No. Realmente lo que pasa es que obviamente hay que verlo muy bien y hay que tomarlo con lupa. Esto depende muchísimo de cómo sea el sector. Pero mientras siga habiendo personas, muchas personas van a tener que dejar de preocuparse por tener que delegar muchos otros procesos, pero también van a tener que dejar de preocuparse porque van a perder su trabajo. Cosas como contratistas, constructores, personas que venden verduras, personas que hablan con verduras, personas que tienen servicios de venta o todo este manejo social siempre va a existir. Pero lo importante es saber que cómo esto te puede ayudar de cierta manera. Ahora, volvemos al ejemplo de la persona que vende verduras.
Imagínate que tú tienes que hablar con 100 clientes y a los 100 clientes tú tienes que decirle una información que es muy específica para todos. La inteligencia artificial es como un bebé. Imagínate a un bebé tú le dices, siempre tienen dos opciones, sí o no. La primera opción, si va así, él va a despertar otro sí o no. En todas estas condiciones, él te va a ir creando condicionales. Y estos condicionales te va a decir, ok, entonces, yo tengo que comprar 100 tomates. Sí. ¿Lo quieres para hoy? No. Entonces, ¿para cuándo lo quieres? Para mañana. ¿A qué hora? ¿Temprano? No. ¿Tarde? Sí. Y si se dan cuenta, iba creando como un proceso que uno como individuo, si tuviera que manejar a muchas personas, no le daría el tiempo físico para hacer eso. Pero estas inteligencias artificiales lo que pueden hacer es que si tú lo nutres con la información necesaria y con los datos que tú tienes en tu negocio, él te puede facilitar, como la parte de ventas y manejo de producción, muchas otras cosas, ¿ok? Exactamente. Y ahora venimos con la pregunta más importante que a todos nos ronda, es como lo que la pesadilla de un montón de personas es, ¿la IA te reemplazará o será tu aliada? Bueno, en muchos casos la IA, por lo menos personalmente, es mi aliada. Yo me encanta utilizarla porque me permite adquirir muchos conocimientos sobre una reunión porque simplemente me puedo concentrar en los puntos importantes, dado que tengo el IA por detrás tomando notas. No tengo que estar preocupándome por recordar todo, por estar tomando notas constantemente, dado que la IA lo hace por mí. No tengo que preocuparme por mejorar escritos o la presentación de un documento porque no, la IA hace por mí. Entonces, depende de cómo los vemos. O sea, en muchos casos, a las personas que dirán, no, y los escritores se quedaron sin trabajo. No, realmente no. Un escritor bueno con creatividad jamás va a ser reemplazado por la IA. La IA lo que hace es ayudarte. Los mismos escritores lo pueden utilizar para hacer resumen, para hacer los puntos, los que van a empezar a escribir, para ayudarlos a terminar ideas. En todo caso, tenemos que ver la IA como un excelente bastón de apoyo para muchas de las cosas lo que tenemos que hacer. La gente que lo ve como una amenaza es porque están haciendo trabajos tal vez muy básicos, pero busquen la manera en la de integrar sus trabajos básicos con ese tipo de herramientas para poder hacer más trabajo o un trabajo de mayor calidad. Piensa siempre como la tecnología ha venido utilizando. De nuevo vamos al ejemplo de los 90. Nuestros maestros nos decían, no van a tener una calculadora en el bolsillo todo el tiempo y sabemos que esa es la mayor falacia del siglo. No solamente tenemos una calculadora en nuestros bolsillos todo el tiempo, sino que tenemos acceso a toda la información del mundo en un lugar resumida y dictada por una herramienta artificial. O sea, estamos 20 pasos más allá de lo que ellos pudieron llegar a pensar. Entonces, no sean, como digamos, retrógradas. Tienen que pensar como los maestros de los 90. No pensaron que esto iba a ser una realidad. Nosotros tenemos que pensar que en el futuro vamos a tener la IA integrada dentro de todo, hasta para medir nuestro ritmo cardíaco, darnos recomendaciones. Va a ser doctores, pero va a ser siempre el asistente de va a ser una herramienta que va a ayudar a las personas. Lo mismo de siempre, una herramienta sin una mano que la controle, sin una guía, es una herramienta y ya un martillo solo no clava clavos, pero un ingeniero con una inteligencia artificial puede hacer un programa. Un albañil con un martillo puede hacer una casa completa. Depende de quién lo utiliza y cómo lo utiliza. Entonces, las personas que se vean preocupadas por esto, piensen cómo lo pueden integrar en su vida, cómo lo pueden integrar en su día a día y cómo pueden ser mejores para llevar trabajos de mayor precisión incluso, o no tan tediosos como lo que mucha gente le toca hacer constantemente. Exacto. Ahora, una de las mejores herramientas de inteligencia artificial que están de manera gratuita o pago, actualmente hay que empezar con el señor que lo ha permitido todo, ChatGPT. Obviamente es muy importante que tengan en cuenta que sí, hay otras que cumplen con características muy importantes, pero lo bueno de ChatGPT es que él te da muchas cosas que puedes utilizar y no solo el gestor de texto, porque ChatGPT detrás tiene una empresa que se llama OpenAI y todo este código ha sido fundamentado en Python. Por ende, todas las cosas que nosotros querramos usar de esta plataforma o de esta inteligencia artificial o de este proceso de automatización súper avanzado, lo podemos hacer simplemente pagándole a ellos y ellos le dan algo que se llama API. En este mismo concepto de teoría existen muchísimas otras herramientas. Por ejemplo, yo uso personalmente Fireflies, que es una inteligencia artificial que se mete en tus reuniones y toma todas las notas. Y si tú sabes un poco, por ejemplo, de procesos de venta, tú le puedes decir, mira, quiero este proceso de venta para esta reunión, dame los puntos importantes. O directamente vas a la reunión y le dices, mira, estas son las cosas que necesito. Les podríamos dar muchísimas otras recomendaciones para imágenes, para operaciones, para todas estas cosas, pero lo importante es saber cuál es la raíz de todo esto. Porque, por ejemplo, si yo quisiera tener un objetivo muy específico, supongamos que quiero automatizar un proceso de atención al cliente, yo lo primero que hago es tener mi producto per se. Con eso ya puedo saber qué tipo de herramientas puedo ofrecer. Que directamente ya con ChatGPT ustedes les pueden preguntar, ok, mira, ¿qué herramientas necesito para cumplir X rol en particular? Por ejemplo, quiero crear un arte
para este proceso de operaciones. No tiene nada que ver, pero él igual te lo va a hacer. Un problema y algo que tienen que tomar muchísimo en cuenta es que es muy difícil que la inteligencia artificial te diga que no. Por defecto está programado para que siempre te dé una respuesta, aunque no sea real. Y él siempre va a intentar tomar toda esta información y crearlo, aunque no sea coherente. Hay algo bueno que le han integrado actualmente a lo que es ChatGPT y este gestor de texto, que es que él le pone las referencias de dónde está tomando esa información. Pero eso tampoco puede ser tan cierto. Por eso es muy importante que siempre verifiquen la información que están colocando. Pero volviendo a la parte de operaciones, suponiendo que yo quiero hacer todo este proceso, él les va a dar recomendaciones de las herramientas que necesitan y ahí pueden irla analizando. En su defecto, si ustedes tienen conocimientos un poco más avanzados, pueden crear su propia herramienta con toda esta estructura que ya existe. Bueno, ¿cómo otros están triunfando con la IA? Vendría siendo cómo vemos a este número de personas que están tomando este tópico y lo están pasando de boca en boca, lo están empezando a aplicar. Están diciendo, podemos resumir esto como simplemente la IA está ayudando a que las cosas sean más rápidas. Si ustedes se están dando cuenta, los avances tecnológicos son exponenciales. Eso quiere decir que del fuego a la rueda, de la rueda al hierro, del bronce, perdón, al hierro, y periodos de tiempo grandes, del celular análogo al celular digital, del celular digital al celular con pantalla LCD, lo mismo. Lo que pasa es que la inteligencia artificial va a cortar estos periodos de tiempo, de saltos, de tecnología, porque es el mayor asistente tecnológico que ha existido para todos. Y él constantemente está aprendiendo. Podríamos decir que, a mi punto de vista, la inteligencia artificial en este mundo, en este momento, tiene 3 años, 3 años, 2 años de inteligencia como tal, a lo exponencial que puede llegar a ser, pero está creciendo a números agigantados, dado que cada día está aprendiendo bajo sus propios errores. Cada día nosotros como usuarios le estamos integrando más prompts, más información, más inputs, más requests, más sí, no, más lo hiciste bien, más no lo hiciste bien, y ella está aprendiendo de cada uno de nosotros. Aparte que fue integrado con el mayor motor de búsqueda que existe, que fue Google, que eso no había pasado. Entonces, ¿cómo otros están triunfando con IA? Bueno, se puede decir que ya el lenguaje de programación no es algo necesario. El SEO de NVIDIA lo dijo, lo comentó. Estudiar programación no va a ser algo que es necesario en un futuro, dado que el lenguaje de programación va a ser igual que el lenguaje que estamos hablando. O sea, las cosas van a pedir como que, mira, necesito un programa que haga esto, 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 y va a ser la misma secuencia de lenguaje, ya no va a ser un código en específico, porque al final los lenguajes de programación eran eso, eran lenguaje, era una forma de comunicarse entre el usuario y la máquina. Lo que pasa es que en este momento ya rompimos eso y el usuario y la máquina se podría decir que son los mismos. Entonces, bueno, así es como están trufando las otras personas con la inteligencia artificial, integrándolo a sus procesos de venta, integrándolo a los procesos de reuniones, recordándoles cosas, utilizándola para hacer tareas tediosas manualmente que antes tardaban semanas, ahora se hacen en minutos. De esta manera todos estamos tomando una ventaja de eso y vamos a ver los saltos tecnológicos cada vez más rápidos, hasta el punto que, bueno, vamos a llegar a donde no van a haber más saltos tecnológicos prácticamente. Vamos a llegar al punto de sci-fi máximo. Lo peor de todo es que no va a tardar mucho en pasar. Entonces, no digamos que va a venir algo como la Matrix, pero sí va a venir algo como Atlas. Sí, algo como el anime este de Neosurfers. Más o Bueno, menos, exactamente. ¿saben? Pero ahora vamos a ser abogados del diablo. Ujú. Ahora vamos a decir las cosas que están mal de lo que es la inteligencia artificial y el descontrol. Importante disclaimer, anti-inteligencia artificial se viene. Por favor. Porque, ¿qué pasa? Hay muchas cosas que están haciendo y que puede ser muy aterrador en el sentido de, si uno no toma muchas previsiones, incluso tomando previsiones, pueden suceder muchos accidentes o pueden suceder muchas estafas. Y esto es lo que me parece más absurdo. La gente siempre se preocupa, no, que la máquina va a venir y nos va a matar a todos. No funciona así. De hecho, es mucho más peligroso el humano antes que la máquina. Y todas las malas aplicaciones que están sucediendo son simplemente porque personas están utilizando eso para cosas que no ha sido creado. Que curiosamente las primeras pruebas que hacían con la inteligencia artificial es que todo el mundo le empezaba a preguntar cosas que son muy fuera de lugar, que dicen cómo hacer una bomba, cómo explotar cualquier vaina, y le buscaban muchas vueltas. Ahí es la parte donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. De hecho, hay una pequeña historia que es de un CEO, un alto empresario de una compañía, que él recibe una llamada de unas personas y están trabajando en un proyecto confidencial. Solamente los jefes y altos cargos lo saben. Recibe un correo que le dice, necesito que hagas el pago de este proyecto a esta cuenta. Y él recibe el correo y le parece súper extraño porque le llega el correo del jefe y de los otros jefes confirmándoles información. Después, él le dice, ok, vamos a tener una reunión para discutir por esto, todo, obviamente todo en línea. Él va a una reunión, se mete con unas personas que se supone que son sus jefes porque él habla con ellos, los ve y dice, ok, bueno, estos son mis jefes, esto es lo normal de siempre, desembolsa el dinero y resulta que eran estafadores que usaron una inteligencia artificial para algo que se llama Deep Face, Deep Voice y
también cambiaron todo el entorno y tuvieron acceso a otras informaciones. Y ahí simplemente estafaron al señor y la persona quedó despedida. Así que, como este tipo de cosas pueden suceder muchísimas, muchísimas más. Por eso es que uno tiene que estar muy atento al tipo de información o movimientos que están sucediendo alrededor. No hay que creer en toda la información que uno ve en internet. Igual, esto es algo que ya viene pasando hace muchísimo tiempo. No es nada nuevo, pero ahora es mucho más avanzado. ¿Qué otras cosas negativas crees que pueda tener la inteligencia Bueno, artificial? yo creo que si nos vamos al principio con las leyes, la robótica de Asimov, que la primera ley de la robótica es simplemente un robot no puede hacerle daño a un ser humano. Aquí es donde viene el peligro. Todos hemos pensado en Skynet, todos hemos pensado en cosas tan sensacionalistas como esto, todos hemos pensado en las leyes de la robótica de Asimov cuando vemos a la inteligencia artificial hacer tantas cosas. ¿Quién dice que no se va a meter, va a liberar unos códigos de lanzamiento y va a lanzar 5 misiles sobre Ucrania? Esto no lo podemos saber. Por eso es que en este momento, en la carrera armamentista, en este momento, en los departamentos de defensa, es quién va a tener la mejor inteligencia artificial tanto de ataque como de defensa, y es lo que estamos pasando ahorita. Entonces, pues, esta es la parte que yo digo, todo lo que brilla no es oro. La inteligencia artificial puede ser absolutamente aterradora si no hay límites, porque bueno, ¿quién dice que no puede hacer un surpace de esa primera ley de la robótica de Asimov, que es el padre de todo esto que estamos hablando, por supuesto? Sí. Una otra cosa que me gustaría tocar es, la IA puede ser creativa. Esto es yo creo que muchísimos diseñadores gráficos se han sentido un poco mal al ver el uso poco ético de sus imágenes, bien sea en base de datos, porque sabemos que no se hubiese podido crear unos dibujos en específico si no hubiese sido por el trabajo de esta persona. Pero de nuevo yo digo que es una herramienta, es como la fotografía digital, es como el pasar del trazo al pasar al diseño web, es como utilizar Photoshop y como utilizar Illustrator. No hay que verlo de esta manera, no hay que verlo como que quitan trabajo, como esa frase de South Park tan famosa. Hay que verlo de la manera en la que son herramientas, hay que utilizarlas para crear, puede ser la base de una idea. Yo siempre creo que la intrínseca creatividad humana es irreemplazable. Pero eso no quiere decir que haya herramientas que nos hagan nuestro trabajo más sencillo. Entonces, la IA sí puede ser creativa, pero no es creativa sin alguien que funcione detrás de ella. Vuelvo y repito, es un martillo, es un taladro, es algo que hay que utilizar y hay que utilizar de manera ética. No fuese en base al trabajo de todas las personas que hicieron diseños y que los subieron a bases de datos y sabemos que estas bases de datos fueron vulneradas y de ahí se robaron toda la base magnífica para hacer este tipo de obras que está haciendo la inteligencia artificial hoy en día. Es algo que sucedió, es algo que tenemos que lidiar, es algo que la mejor manera es ver cómo tú integras tu trabajo de una manera que te ayude, en la que tal vez te permita agilizar ciertas cosas y tú puedes hacer en vez de una serie de 4 cuadros, una serie de 16, o puedes hacer tu cómic web más rápido. Sí es debatible y todo, porque es algo que están pensando a pensar por sí mismos y va a ser más creativo que tú al final, pero la actividad humana es la base de todo esto. La habilidad de tener imaginación y pensar es algo que sí es no replicable, es algo que en lo que nosotros vamos a mantener. Entonces, sí es creativa, pero sigue siendo una herramienta. El pincel no se mueve solo. Igual que yo también siempre he pensado que la creatividad es una suma de conocimientos y a eso también se tiene que afectar con algo, porque imagínate que nosotros tenemos esta cantidad de información, pero siempre el más surrealista es el que logra algo fuera de contexto o que Ujú. realmente rompe las normas. Es muy difícil que si a ti te dan la misma información que tienen todos y tú tienes un esquema muy parecido, tengas algo con lo más cercano a la creatividad. Lo que tienes es una cierta información que otras personas que sí tuvieron esa creatividad se nutrió. Pero crear algo fuera de ese esquema es como Imposible. absurdo e imposible. Porque siempre lo que nosotros siempre imaginamos como algo absurdo, no posible, se puede crear, se puede volver real. Y ahí volvemos al mismo problema. Ahí es donde vienen las cosas creativas. Y solo creativo no significa que yo hice un diseño, yo hice un dibujo, no. Creatividad puede estar de donde hablamos, cómo escribimos, cómo hacemos las cosas, absolutamente todo. ¿Ok? Exactamente. Ahora, Vamos con el cierre de este video. Yo creo que para mí el futuro comienza ahora. Estamos como cuando empezaron a salir las primeras computadoras o empezó a tener la gente el acceso a Internet. Fíjense que las primeras personas que tuvieron movimiento con esto hoy en día tienen trabajos relacionados a la tecnología. Hagan lo mismo, el futuro es ahora. Es momento de dejar el miedo, empezar a utilizar la inteligencia artificial de una manera en la que los ayude. Se van a dar cuenta que no es un reemplazo, es una herramienta para ser mejores. Y bueno, como todo el mundo está hablando de esto, es hora de empezar a utilizarlo. Ya llegó el momento. Empieza Ahora, ahora. lo importante, ¿cuáles serían los primeros pasos para empezar? Primero, entender que es como una persona. Siempre tiene dos opciones, sí y no. ¿Cuál es la función estructural básica? La función estructural básica es, si no, yo le doy condicionales, él se nutre de información y ahí mejora. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Es tan simple como hablar con una persona. Ustedes lo van nutriendo con información, por eso es súper bueno
y sobre todo si quieren hacer pruebas, no están obligados a pagar premium de ChatGPT, pueden utilizar y ver qué respuesta les da. Puede ver qué cosa sucede, porque ahí van entendiendo el mensaje que ustedes les dan. Porque siempre recuerden, mientras más asertivo o más estructurado yo sea con la información que quiero dar, el receptor, en este caso la inteligencia artificial u otra persona, me va a dar una respuesta mejor. Por ende, mientras más información le den antes de hacer la pregunta, le va a dar un mejor resultado. Y esto va a pasar para absolutamente todas las inteligencias artificiales, porque en resumen, la estructura es esa. No los recomiendo que vayan y usen herramientas avanzadas o que creen su propia aplicación o hagan cosas muy locas si no entienden esto. No hay más que entender, simplemente yo le puedo hacer preguntas, él me puede responder, ver qué resultado me da. Es muy de ensayo y error. ¿Tienes algo más que quieras añadir a eso? No, sean como un jardín de niños, empiezan a dibujar con la inteligencia artificial, empiezan a hacer preguntas, si están capciosas, empiezan a imaginarse cosas, empiezan a jugar con ella. De esa manera jugar va a ser la manera más fácil como ustedes van a entender las limitaciones y lo que puede llegar a ser. Y para mí sería que el momento es ahora, el momento como todo es ahora, tenemos que comenzar ya mismo. Ahora, otro detalle. La inteligencia artificial no es de hace 3 años. La inteligencia artificial lleva muchísimo tiempo en el mercado. Y esto también es bueno para concluir con toda esta información. Lleva muchísimos años, solo que hoy en día está más a la disposición tanto tuya como mía, como él, de cualquier persona normal. ¿Qué pasa? Los costos de operación de la inteligencia artificial son muy elevados. Por ende, era muy complicado dárselo a cualquier empresas como Google, Apple, Microsoft, todos ellos siempre han utilizado inteligencia artificial, que ahorita son mucho más agresivos porque hay más competencia y hay más capacidad de información. Y realmente eso sería todo lo que quisiera contar de mi parte. Fue un placer hablar con ustedes, muchachos. Espero que les haya interesado toda esta información que les estamos dando, porque de nuevo es cómo ver, cómo sacarle provecho, cómo no verla como un enemigo, cómo no verla como una amenaza, sino que verlo como una herramienta y algo que deberíamos empezar a utilizar todos para poder estar en top. Hay que seguir con la tecnología. El mundo no se adapta a uno, uno se adapta al mundo. Super. Hasta luego, muchachos. Estamos hablando.